fundamentos de las raíces hebreas. Los saludamos de manera muy especial en esta hora a los que se dan cita aquí en el 8000, perdón, en el 10200 Northwest 80 Avenida de Hialeah Garden, la ciudad que progresa. Así es que bendecimos a todos los hermanos que se conectan todos los miércoles. Estamos aprovechando este tiempo para trabajar en lo que son fundamentos de Torah, para trabajar en lo que es los conceptos de fe que nosotros defendemos en las raíces hebreas. En las dos primeras clases estuvimos compartiendo lo que era el conocimiento básico del libro como tal, la distribución del documento, el concepto para nosotros de vigencia del mandamiento de la Torá. Y el día de hoy quiero empezar con un pequeño recorrido en un caso bien específico de la Torá, cómo el Mesías Yeshua ejecuta la apertura profética. Y luego empezamos a mirar algunos tópicos en los cuales se fundamenta la verdadera fe en el Mesías Yeshua. Iniciemos con una oración y démosle gracias al Padre por este tiempo. Amén. Amén. Padre celestial y glorioso, te damos gracias en esta hora en el nombre poderoso de Yeshua, el Mesías de Israel. Te bendecimos, te alabamos y glorificamos tu nombre. Establecemos, Padre, tu presencia en este lugar, porque tu palabra nos enseña que allí donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú prometes estar en medio de ellos. Damos gracias en esta hora, Rey, porque exaltamos, alabamos y glorificamos tu santa presencia en este lugar y te pedimos, Ruach HaKodesh, que seas tú obrando en nuestros corazones y trayendo a nuestra mente la verdad, el conocimiento y el entendimiento supremo de tu escritura, de tu palabra. Te bendecimos y te alabamos, Rey eterno, en el precioso y poderoso nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Amén. Tomen nota de los 3 versículos que les voy a dar. Deuteronomio 23:1. Mandamiento del Padre eterno en la Torá. Isaías 56. Una palabra profética que pareciera ir en contra de la Torá. Y el pasaje de Felipe y el eunuco Hechos. en Hechos capítulo 6, si no estoy mal, 7. Vamos a mirar. Isaías 56, ¿qué? Isaías 56, los primeros versículos. En Hechos 8:26, allí está ese pasaje. ¿Qué es lo que quiero mostrar en esto? Y que podamos nosotros comprender la grandeza de lo que significa y representa estar en el Mesías Yeshua. En Deuteronomio 23:1 dice: no entrará eunuco ni castrado en la congregación de Judá y Israel. No entrará. ¿Cuál es? Deuteronomio 23:1. No entrará eunuco ni castrado en la congregación de Judá y Israel. Luego en el versículo 2, luego habla de los bastardos.
ningún bastardo entrará en la congregación de Yud Heh Vah Heh. Hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Yud Heh Vah Heh. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Yud Heh Vah Heh, por cuanto no os salieron a recibir con pan y con agua al camino cuando salisteis de Egipto. Pero quiero que nos concentremos en esa condición del primer versículo. No entrará eunuco ni castrado en la congregación de Yud Heh Vah Heh. Y luego el profeta Isaías en el capítulo 56 establece una declaración que pareciera que de una forma u otra se ejecutaría un cambio en ese concepto de Torah. Y desde el versículo 1 dice: así dice Yud Heh Vah Heh, guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está próxima y mi justicia pronta a ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, el hijo de Adán que se aferra a ello, que guarda el Shabbat para no profanarlo, que guarda su mano de toda obra de mal. Aquí nos está hablando de que todo aquel que respete el mandamiento de Dios, hay algo para él. Versículo 3: y el hijo de tierra extraña que se haya unido a Yahweh, no hable diciendo: de seguro Yahweh me excluirá de su pueblo. Ni diga el eunuco: árbol seco soy, porque así dice Yud Heh Vah Heh a los eunucos que guardan mis sábados, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto, a la Torá. Ese es el pacto del Eterno, la Torá. Les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros, un nombre mejor que el de hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Y los extranjeros que se unen a Yud Heh Vah Heh para servirlo, para amar el nombre de Yud Heh Vah Heh y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto. Haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos a mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Como que se abre una ventana para que ciertos individuos que antes no tenían la oportunidad de formar parte de las asambleas de Israel, de la Asamblea de Israel, va a llegar un momento en que sea extranjero, de otro linaje, y aparte de eso, eunuco. Y resulta que la salvación en el Mesías Yeshua es tan poderosa que aquel que él escoge, sin importar la condición en que esté, le entrega. Ahora, esto solamente lo podemos creer nosotros y aceptar, porque para nuestros hermanos judíos eso no tiene cuándo, a no ser que venga la misma autoridad de la Torá a hacer el cambio, a ejecutar el cambio. Dice en Hechos 8:26: y un ángel de Adonai habló a Felipe diciendo: levántate y vete hacia el sur, al camino que baja a Jerusalén, a Gaza, que es un desierto. Y levantándose se marchó, y he aquí un varón etíope, o sea, extranjero, eunuco, para acabar de ajustar, funcionario de Candace, reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todo su tesoro, quien había ido a Jerusalén para adorar, iba de regreso y sentado en su carruaje leía al profeta Isaías. Entonces el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carruaje. Corriendo Felipe lo oyó leyendo al profeta Isaías y dijo: ¿tú entiendes lo que lees? Y él le contestó: ¿y cómo podría si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiera a sentarse con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. En la humillación su juicio fue quitado. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Y tomando la palabra, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció la buena noticia de Yeshua. La buena noticia de Yeshua. Recordemos que a Abraham se le dijo: en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y en Gálatas 3:29 se nos dice que el que es del Mesías Yeshua, descendiente de Abraham es. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y el eunuco dice: mira, agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y mandó parar el carruaje, y ambos bajaron al agua, tanto Felipe como el eunuco, y lo sumergió. Y cuando subieron del agua, el espíritu de Adonai arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, pero proseguía su camino regocijándose. Y Felipe fue hallado en Azot, y pasando anunciaba la buena noticia a todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. ¿Qué es lo que quiero con ese recorrido? En Isaías 66 el Padre dice, vamos a Isaías 66, porque aquí gracias a Dios no hay eunucos. ¿Algún eunuco, por favor, levante su mano porque tiene esperanzas en el Eterno? Okay. Entonces vamos a Isaías 66. Y en Isaías 66, nosotros hemos leído las parachas de las últimas semanas, el recorrido del pueblo de Israel a través del desierto, la salida de Egipto, y lo que más marca todas estas enseñanzas antes de Pesach, el lamentable hecho del becerro de oro. Y aquel becerro destituyó a los primogénitos de su condición sacerdotal y se le entregó solamente a los descendientes de Leví. Entonces hoy en día nosotros pudiéramos decir, es que solamente los descendientes de Leví son levitas y sacerdotes. Pues estamos en la misma condición que el eunuco. En un momento se dijo que el eunuco no entraría, pero entró. Y como el Mesías Yeshua vino a restaurar todas las cosas, él vino a restaurarle el sacerdocio a su pueblo. Entonces dice en Isaías, para utilizar el mismo modelo de entendimiento, en el monte Sinaí, en el desierto, solamente se estableció la tribu de Leví como levitas y sacerdotes. Pero aquí en Isaías 66:20 dice: y como los hijos de Israel traen su ofrenda en utensilios puros a la casa de Yahvé, así de todas las naciones traeré a todos vuestros hermanos en caballos, en carros y en literas, en mulos y en dromedarios, hasta mi santo monte en Jerusalén, como ofrenda a Yahvé, dice Yahvé. Y entre ellos, ¿entre quiénes?
entre todos los que traerán de todas las naciones. Escogeré sacerdotes y levitas, dice Yud-Heh-Vah-Heh, 66:21. 66:21. Y entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice Yud-Heh-Vah-Heh. Entonces aquí se rompió o se está rompiendo proféticamente el linaje y se iba a ampliar la condición de sacerdocio para gentes de todas las naciones que el Padre escogería. Porque así dice, porque así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo voy a hacer permanecerán delante de mí, dice Yud-Heh-Vah-Heh, así permanecerá vuestro linaje y vuestro nombre, y sucederá. Aquí ya viene una de las condiciones de escogencia, que de novilunio en novilunio, diga conmigo, Rosh Chodesh, y de Shabbat en Shabbat, toda criatura vendrá para postrarse delante de mí, dice Yud-Heh-Vah-Heh. Vuelve y relaciona el mandamiento para que en esa obediencia entonces otros de otras naciones sean también establecidos como levitas y sacerdotes. Y por eso nosotros con toda confianza, escúcheme bien, con toda autoridad del Padre Eterno, aceptamos las palabras que están en Primera de Pedro 2:9, porque entonces se anunció la apertura de una puerta donde el Padre escogería sacerdocio de toda nación, y lo hizo a través del Mesías Yeshua. De la misma manera que Moshe se paró al frente de ese ídolo de oro, donde quebró la Ketubá, la alianza, las dos tablas de piedra, y dijo: vengan acá los que estén con Elohim, escojan entre el ídolo y Yud-Heh-Vah-Heh. Y solo la tribu de Leví pasó, y ahí hubo una escogencia. Pues Yeshua se levanta, porque Yeshua, la misma escritura nos enseña que se levantaría uno mayor que Moshe, y todo el que siguiera a Yeshua entraría por una puerta y recibiría esa apertura que el Mesías Yeshua tenía. Entonces dice en Primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido. ¿A quién le está diciendo? A todos los que fueron inmersos en las aguas en el nombre de Yeshua. Linaje escogido, real sacerdocio. Ahora, hay una cosa es ser levitas y sacerdotes, otra cosa es que te digan real sacerdocio, o sea, te puso como que un aditamento más. Real sacerdocio, pueblo santo o nación santa, y pueblo adquirido por posesión, por precio. Dime, amada. Me gustaría que se enfatizara para los que nos están viendo por las redes sociales, cómo es que antes nosotros separábamos tanto a los profetas del libro de Levítico, del sacerdocio, de los sacrificios, y nosotros pensábamos que cuando viniera Yeshua, todo eso iba a desaparecer, o sea, nada de eso iba a ser una realidad, que ya pasó, ¿no? Que no es tal cosa como un real sacerdocio como dice el Antiguo Testamento. ¿Me explico?
no le dábamos esa importancia, el creyente no lo entendía de esa manera. Como por ejemplo, claro, voy a hacer un comentario que a lo mejor, pero nosotros hemos estudiado que aún los sacrificios pudieran ser activados. ¿Pero qué sacrificio? ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Pero qué sacrificio? Porque ya nosotros entendemos que sacrificio por el pecado no puede, exacto, no va a pasar. Claro, pero yo me refiero a que pueda tocar por Viene un fenómeno muy importante y las raíces hebreas, o cuando uno empieza a pensar de la manera en que el texto realmente tiene la connotación que el Padre le dio por cultura, por condición sacerdotal y por propósito a su pueblo, viéndolo desde esa perspectiva, no viéndolo como lo que hoy se nos ha presentado. A nosotros se nos ha presentado un evangelio muy conveniente, cero responsabilidades, todas las bendiciones para nosotros. La gracia, la prosperidad. Gracia, prosperidad, reino, bendición, autoridad para arrebatar de los cielos. Declarar, decretado. Todo eso, ese es el evangelio que se ha predicado hoy. Cero responsabilidad. Pero cuando nosotros venimos al entendimiento correcto, todo está matizado en una responsabilidad. La única responsabilidad que se nos otorgó sin trabajarla, alguien la pagó a un alto precio. Amén. Exacto, ¿verdad? O sea, que cuando a nosotros se nos dice que la salvación es gratuita, no nos podemos enfocar en la gratuita palabra. Exacto. Porque es gratuita para nosotros, pero debemos ser consecuentes en que otro pagó el precio para que tú no lo pagaras. Por lo tanto, si yo miro al madero y soy consciente del precio que el Mesías pagó, entonces no es gratuita y me afecta, me duele, me siento completamente conmovido de que él haya pagado ese precio por amor a mí. Soy consciente del precio que él pagó. Por lo tanto, para mí, la salvación no es gratuita. Soy consciente del precio que se pagó. Pero si yo me quiero que es gratuita, ¿ves? Dicen que lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. A caballo regalado no se le mira el diente. Entonces, lamentablemente el foco ha sido ahí, en ese regalo free. No, tenemos que girar y mirar el sacrificio. ¿Quién pagó el precio? Y ser afectados por ese precio. Porque entonces no fue gratuito. Yo soy consciente, y cada uno de los que ama a Yeshua debe ser consciente del precio que él pagó. Eso no es gratuito. Es que también, pastor, si decimos amar a Yeshua, nos tiene que doler el sacrificio. Nos tiene que doler. Entonces, partiendo de ese punto, nosotros hoy tenemos una serie de oportunidades que la palabra nos otorga por haber ingresado. Es un precio alto. Entonces, la pastora Selmalí hablaba de los conceptos sacrificiales que de una forma u otra en el modelo cristiano son cancelados en su totalidad y se van inclusive más allá, y no solamente se cancela el sacrificio, sino que de una vez se cercena el ritual, herramienta fundamental que identifica a un sacerdote. Yo solamente les pido que ustedes piensen en la labor sacerdotal de un hindú, de un budista,
Y piensen a ver si ellos no tienen protocolo ritual. Un sacerdote católico, ¿quiero decir? Sí, claro. Y la única religión cristiana evangélica que le habla a todo el mundo de que son sacerdotes, pero ustedes no tienen que hacer ningún ritual. Y están en contra de los rituales y de la Qué raro, porque básicamente el concepto sacerdocio va ligado a un esquema o protocolo espiritual de los conceptos religiosos que yo manejo. Entonces usted ve una película china, que me encantan las películas chinas, y se le murió el sensei al karateca y allá le hace el altar. Se ve cómo camina hacia allá con los palitos esos de Saumé, cómo se devuelve, porque eso es un ritual específico. Y todo concepto espiritual, no importa la religión que sea, mantiene un protocolo sacerdotal establecido como ritual. El cristiano evangélico le cercenaron todo eso. Utilizando frases. Ni les gusta que se les toque el tema. No. Y lo quieren aprender también. Pero no importa, porque de todas maneras lo vamos a seguir predicando, lo vamos a seguir enseñando, y créanme que las masas que están llegando al entendimiento no dependen de lo que nosotros prediquemos. Depende de que el Espíritu de Dios ya los está despertando y están buscando es quien les enseña a guardar el ritual. Ya es otra cosa el yo tocar a una puerta para ver si me aceptan lo que yo digo. Ya se acabó eso. Ya la gente está tocando, enseñen a guardar chaval. Enseñen a guardar las fiestas, y entonces les enseñamos el ritual. Correcto. Ya no es, el que no, ya se quedó atrás, punto. Estamos hablando ahorita del Bitcoin. El que no compró cuando estaba a 100, a 200, a 600, ya no compró. Ya. Se quedó. Cuando uno tiene la claridad y discierne los tiempos del Eterno, Él mismo lo dijo, ustedes no saben discernir los tiempos. ¿Acaso no abres la ventana y miras al cielo y ya sabes si va a llover o no? ¿Por qué no puedes discernir los tiempos? Yo luché hace 8 años con ese concepto. Yo mismo luché con el concepto ritual. Pero ya pasaron 8 años y ya vimos la explosión que se ha hecho a nivel mundial del concepto de vigencia de la Torá. Ya es una realidad. Ya los programas cristianos nos están invitando a que, a ver, ¿cómo es que es? Explíquenos. Ya esto nadie lo va a parar porque esto no depende del hombre. Es el Rúa que lo está trayendo. Correcto. Es el Rúa. Entonces, de ti depende si inviertes ya o esperas que esté a 60,000 cuando ya no tengan ni esperanza para invertir. Ese es el momento del retorno a la Torá. Ese es el momento de entender la Escritura con mayor eficacia. Ese es el tiempo en que el Padre escogió la perfección de los santos. Entonces, definitivamente los sacrificios por el pecado, el día que el Mesías venga no los va a solicitar, porque Él va a explicar muchas cosas. Recuerden que yo estoy hablando desde la perspectiva de creyente del Mesías Yeshua. Pero nuestros hermanos judíos están desesperados por la redención. Y lo podemos notar en Yom Kippur, la gran cantidad de comunidad de judíos que consiguen una gallina y se la soban así por la cabeza para que la gallina se les lleve su pecado. Están desesperados. Y ahora más que nunca. Y ahora la pregunta, ¿es válido ese ritual de acuerdo a la Torá? No. La gallina es considerada un corbán, o sea, una ofrenda de acercamiento. El corbán es para acercarnos. Sí. ¿En qué parte dice cogerás la gallina?
Además, hay un peligro porque la palabra gallina creo que no aparece en la Tanakh. Ay, Dios. Creo. No aparece. ¿Ah? Yo creo que la palabra gallina no aparece en la Torah, empieza a aparecer en el Brit Hadashah. Es interesante eso, bueno, pero no nos desviemos del tema. Entonces, entender eso. Quiero que comprendan algo. Estamos a poco tiempo de que sea reedificado el tercer templo. Eso va a pasar. Eso va a pasar, esperemos. Y usted va a ver que se harán todos los sacrificios. Tranquilos, no se preocupen por eso. Ellos necesitan hacerlo. Pero va a pasar lo mismo que dice el Talmud, que desde en el año 70, cuando se destruyó el templo, 40 años atrás, en Yom Kippur, no se volvió a poner blanco el listón carmesí, ni se volvieron a abrir las puertas. Ellos ya sabían que había pasado algo 40 años antes de la destrucción del templo, que ya los sacrificios no eran aceptados. Y si a 70 le restamos 40, ¿cuánto da? ¿Y qué pasó en el año 30? El único corbán que nos acercaría, el Mesías Yeshua. El velo del templo cerrado. Ya. Pero nosotros no nos preocupemos por esa situación. Es normal, para ellos va a acontecer. Ahora, me preocuparía que usted estuviera desesperado por ir a comer la pesa allá con los corderos. No, es que es de peregrinaje, pastor, y yo tengo con que ir a Jerusalén, allá van a hacer la Pascua. O que allá, si ya está el templo, la Pascua va a ser con los corderos que sacrifican en el altar. Entonces, tú vas a decir en ese momento, con tu acción, de que estás negando al cordero. Está negando a Yeshua. Todo eso nosotros lo vamos a tener que aprender a entender y podernos discernir, y no nos debe afectar, porque el que se les va a revelar a nuestros hermanos judíos es Él mismo. Amén. Él mismo. Nosotros no nos corresponde esa tarea. A nosotros nos corresponde guardar la distancia correcta mientras que el Mesías viene a ejecutar oficialmente la unidad de las dos casas. Que para los que somos entendidos de Efesios capítulo 2, la casa ya fue unida, ya. Y los que caminamos, como dice Apocalipsis 14:12, somos ese pueblo que ya fue unido, de los que guardan los mandamientos y mantienen la fe de Jesús. Eso ya fue unido, ya se acabó la pared de enemistad. Pero todavía hay un remanente judío que no ha entendido, y un remanente cristiano evangélico que no ha entendido. Exacto. Ya, pero los que estamos aquí en el centro ya entendimos. Amén. Un privilegio. Básicamente lo que estamos viviendo, este mover, es parte de la unión de las dos casas. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que en Santiago 1:1, de manera especial, los primeros evangelistas sabían que ese mensaje solamente era para los dispersos de las 12 tribus. Jacob, siervo del Mesías Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Santiago 1:1. O sea, aquí el concepto es dispersos. Cuando nosotros vamos a hacer la división de Israel, claro, nos toca tomar historia y irnos para el año 722 y mirar la separación de las 10 tribus del norte y su posterior expulsión. Los que se quedan al sur, la casa de Judá, y su parcial expulsión en el año 586 por 70 años. Son los únicos que retornan, porque los otros seguían castigados por 2730 años. Ezequiel 4, del 4 al 5. Y se les multiplica el castigo de 390 por 7, de acuerdo a Levíticos 26, 14 al 18. Por eso
2.730 años de castigo que terminaron entre el 2008 y el 2012. 12. Por eso en el 2012, ¡pum!, este oleaje. Así es. Amén. Sí. El castigo se terminó. El castigo se acabó. Por lo tanto, no hay resistencia para que el pueblo venga. Exacto. La resistencia, ¿quién la está haciendo? El liderazgo. Ajá. Sí, exacto. Los líderes son los que están en dos aguas y Ellos. jugando y bobeando. El Esa es la creyente esa es la no. realidad. El creyente lo único que no le está permitiendo avanzar al segundo paso es el amor que le tiene a su pastor. Nosotros recibimos gente constante. Yo sé que este es el camino a pastor, pero es que yo quiero tanto a mi pastor. Sí, exacto. Así es. Entonces, por amor al pastor, no están manifestando No dan el el amor paso. al Mesías. Y eso ahorita está pasando, pero la bendita pandemia, porque para mí fue bendita Sí, pandemia, amén, amén, amén. cortó esos hilos de dependencia ministerial. Amén. Y la gente en libertad, escuchando, video allí, confrontando, mirando, escudriñando. Y, espérate que aquí falta algo. Amén. Ya no había esa presión de el lunes intercesión, el martes servidores, el miércoles esto, esa presión de siempre estar ahí. No se mueve, pero todo el mundo en su casa, nadie volvió a estar bajo esa presión y empezaron a mirar. Amén. Ay, aquí dice, ay, mira este loco lo que está diciendo. Empezaron a mirar locos por ahí que empezaron a abrirle la mente. Ajá. Así es. Entonces, ha habido un resultado muy poderoso. Entonces, lo que para el mundo en general ha sido tan delicado como es la pandemia, el Padre lo ha tornado en bendición de acuerdo a Romanos 8:26, 8:28. Romanos 8:28. Todas las cosas convienen para bien. Y Él ha dicho que esa pandemia convenga. Porque es mucha la gente que está despertando. Mucha. Sí, se asusta. Y tenemos que ser como sensibles o estratégicos más bien. Yo me tengo que preparar. Cada uno debería pensar, yo me tengo que preparar porque sé que le voy a tener que enseñar a mucha gente. Amén. Ajá. Exacto. Ese debería ser el pensamiento de cada creyente hoy. Exacto, exacto. Yo me tengo que preparar en esta información porque yo sé que le voy a enseñar a mucha gente. Así deberían estar pensando. Porque la gente está avanzando. La gente está buscando. La gente está viendo hacia dónde se dirige. Y usted tiene que estar preparado para ser protagonista de eso. Entonces, basado en ese punto, sí. Nosotros en este tiempo, como creyentes de un evangelio completo, el evangelio completo de los que guardan los mandamientos de Elohim y mantienen la fe de Yeshua, debemos elevar el entendimiento sacerdotal que tenemos. Correcto. La condición sacerdotal que poseemos la debemos elevar y ser congruentes a ese Elohim de protocolo. Dios es un Dios de protocolo y Yeshua no rompió los protocolos. Así es. Yeshua no lo rompió. Y ese otro punto que no quieren aprender, el protocolo, la palabra protocolo les para los pelos, no les gusta, Hay un es un protocolo. problema. Hay un protocolo. Yo el sábado di la prédica. No, creo que no fue este sábado, fue el sábado anterior. Di la prédica y resulta que teníamos compromiso al final de hacer Tidion Jabén, Sí. redención de primogénitos. Así fue lo Y yo no llevé mi talit. Yo tengo mis tzitzit puestos, pero es un momento ceremonial. Todo el Miriam salió con su talit. Hay que salir a pedir prestado uno, préstame el talit, que no trae talit. No me puedo presentar así donde todo el mundo estamos haciendo algo para el eterno. Protocolo.
protocolo. Bien importante eso, y eso lo tenemos que empezar ya a desestimar porque el modelo cristiano evangélico lo quitó. Un versículo que han utilizado mucho es: porque allí donde está el espíritu de Elohim, de Dios, allá hay libertad. Y libertad es suya, no sé si la atraviese. Y le encanta esa fiesta. Libertad. Es un problema. Muévase con libertad. Aquí está el espíritu de Dios. El espíritu de Dios, si pasa esa línea en el monte, será aflechado. Si pasa esa línea será muerto. Ese es el espíritu de libertad. Usted tiene libertad hasta esa raya. Y ahí para allá de aquí para acá no tiene libertad. Así es. Y eso es lo que el pueblo cristiano nunca aprendió. No. Punto. No. Pero fue porque se dio una fisura en los primeros siglos. Y le echó buena tierra Constantino cuando estableció el modelo eclesiástico. Pero desde el primer siglo empezó el proceso de separación y lo podemos notar en las discusiones que tenía Pedro y Pablo. Pedro y Pablo discutían acerca de cómo deberían vivir estos gentiles y los judíos por qué no aceptaban. Entonces Pablo le dijo a uno de ellos: no se circuncide, pero al otro lo circuncidó y lo llevó. Entonces empieza ese proceso en los primeros siglos, siglo I, siglo II, de separación, y llegó Constantino y la armó completica. Y ahí sí estableció la nueva religión cristiana, totalmente separada del judaísmo, bajo la premisa de que los judíos habían matado a Jesús. Y ahí empezó. Y luego el judío vio ese cristianismo lleno de santos, lleno de imágenes, y dijeron que ese no puede ser judío, ese Cristo no es judío, olvídate. Entonces por eso hoy nosotros escuchamos mucho cuando en las redes o en diferentes partes se muestra el Cristo griego y el Mesías judío. Claro. Un Cristo griego con una túnica blanca y un manto rojo, que usted pudiera decir: es que ese es el manto de la sangre. No, esa era la forma de vestir del emperador romano y de los políticos romanos de la época. Así es. En cambio, un Mesías judío lo tendríamos que analizar bajo los conceptos del manto o talí, porque esa ha sido su prenda específica. Y créanme que el talí no es un invento moderno, no. El talí está establecido en la escritura y se identifica específicamente por los iquiyot. Son dos modelos muy distintos. Vemos recordemos que el modelo de los emperadores romanos buscaban deificar al emperador. Era un dios, o se adoraba como a Dios el emperador. Entonces tenía que ser bañado de belleza, de majestad. Entonces por eso tenemos a un Jesús tan bonito, un ojo azul, rubio, su barbita pulida, lindo. Pero leemos en Isaías 53 y nos da la descripción de un Mesías que no era agradable a los ojos, que inclusive los hombres le volteaban la cara. O sea, que Jesús era feíto, era normalmente feíto. Sin mucha estatura y sin atractivo para no ser deseado. Sin atractivo. Entonces, ¿por qué nos pusieron a este tan atractivo? Desde ahí nos damos cuenta del Hollywood en el que hemos vivido. Y si vamos a ser congruentes con ese Hollywood que hemos vivido, vaya a mirar un concierto cristiano. Todo lo que se maneja en los espectáculos regulares lo maneja el pueblo de Dios, que no debería ser así. Nosotros tendríamos que marcar una diferencia.
nosotros deberíamos mostrar el protocolo y la solemnidad en cada una de las fiestas que nosotros hacemos. Así es, estoy de acuerdo. Y eso identifica, Exacto. eso trae identidad. Un punto importante es la identidad. Entonces, cuando nosotros venimos a todos estos conceptos, lo que más nos debería a nosotros preocupar es si yo tengo identidad como hebreo. Ajá. Nosotros hace como 2 meses me contaron, porque a mí no me lo dijo la visita. Yo dije, usted ya no es colombiano, usted es israelita. Así es. Usted ya no es venezolano, usted es israelita. Así es. Usted ya no es cubano, usted es israelita. Y se paró un señor cubano de visita enojado. Yo no voy a dejar de ser cubano. Yo siempre seguiré siendo cubano. Me contaron al final. Siguió oyendo. Está como un hermano en la congregación cuando empezamos con esto, que yo empecé a decir Yeshua y me temblaba la boca cuando yo decía Yeshua, porque para mí era también difícil. Entonces venía el hermano y me decía, pero yo sí lo voy a seguir diciendo Jesús, y yo dije Jesús como tú quieras. De todas maneras, él siempre nos escuchó. Nos convertimos en el nombre de Jesús, nos sanó en el nombre de Jesús. Y volví a los 8 días y me decía, pues yo no lo voy a decir Yeshua, es Jesús. Que siga. Cada 8 días. Lo hizo como por 3 meses, hasta que llegó llorando. El padre antes de llegar al templo le habló en el carro. Wow. Y le dijo, ¿por qué peleas más conmigo? Wow. ¿Por qué si ya sabes la verdad? Porque te conoces. Y desde ahí empezó a decirle Jesús, porque le tenía que hablar de la verdad. Hermana. Pastor, lo que pasa es que el nombre tiene que ser revelado. Claro. Si no Miren lo que dice Hechos 4:18. Vamos a Hechos 4:18, porque es que ni siquiera es cuestión de inteligencia, amados. Ni siquiera es cuestión de inteligencia. O sea, la persona podrá ser muy dotado de títulos, retítulos y contratítulos, pero si no viene la revelación es imposible. Mire este versículo tan claro en Hechos 4:18. Y llamándolos les ordenaron no predicar de ningún modo, ni enseñar en absoluto en el nombre de Yeshua. Se supone que Hechos capítulo 4 es un versículo que tuviera su historia para los primeros meses después de la muerte y la resurrección del Mesías. Entonces, estaba calientica la resurrección del Mesías Yeshua. Hechos capítulo 4. O sea, eso pasaron 2, 3, 4 semanas cuando dice que Pedro y Juan, lo leo desde el 13, ¿qué fue lo que pasó? Viendo entonces la osadía de Pedro y de Juan, y percibiendo que eran hombres sin letras e indoctos, se admiraban y reconocían que ellos habían estado con Yeshua. Y viendo al hombre que había sido sanado de pie con ellos, no tenían nada que oponer. Entonces les ordenaron que salieran fuera del Sanedrín y deliberaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero exponer acá? Que la persona por un nivel intelectual 2, 3, 4, que no sea muy inteligente, sabe que esto fue unas semanitas después de la resurrección del Mesías. Y que esos hombres eran judíos. Y que la J como nombre, como letra, la J apareció solamente en 1400 algo. Y que como ese que se había muerto y resucitado era judío, el nombre de él era Yeshua. Era el nombre básico. O sea, no hay que ser muy inteligente para entender eso. Por lo tanto, en ese texto, en el 18 dice,
y llamándolo les ordenaron que no predicaran de ningún modo, ni enseñaran en absoluto en el nombre de Yeshua. Por lo tanto, cuando tú dices Jesús, le estás haciendo caso a estos tipos. Porque, ¿cuál fue la orden? Hagan lo que quieran, digan lo que quieran, pero no pronuncien el nombre correcto. Cuando usted dice Jesús, usted le está haciendo caso a ellos. Punto. Porque hubo un cambio de nombre. Aparte Es un cambio, exacto. Hubo un cambio. Entonces usted dice, no, espérate, yo no le puedo seguir haciendo caso a estos tipos. Y hay eruditos que han estudiado, yo me he sentado con ellos. Y yo no puedo, el nombre de Jesús. Y pero no. Es cuestión de lo que dijo la hermana. Si no viene por revelación de lo alto. No lo van a aceptar. Y créanme que para el Padre no es problema la revelación, porque si le toca ponerlo a uno ciego, lo pone ciego. Sí. Hasta que lo vea. Él lo hace. Él lo hace. Lo hizo en Grecia. Cuando alguien no recibe la revelación es porque el Señor no quiere. No. Porque hay una condición en ese corazón. Punto. Sí, ya. De orgullo, de altivez, de nada de eso de que, ay, pobrecito, es que todavía. ¿Por qué yo suelto siempre eso que me dan la oportunidad? Porque pueden estar mirándonos 100 personas, pero si 2 captan el mensaje, ganamos. Amén. Punto. Se logró el propósito. El objetivo no es que 98 mentirosos, judaizantes, no me interesa. Así es. No me interesan los 99 que se levantan a decir loco, me interesa que digo, sí tiene sentido. Ese que tenía 4 de IQ que tenía 4 de IQ, entendió. Y los que han hecho todos los ciclos no han entendido. Eso es así. Así es, profesor. ¿Qué vas a decir, amada? Yo le iba a decir que cuando a mí me hablaron por primera vez de que su nombre era Yeshua, esa fue mi respuesta. Que Yeshua ni Yeshua, él se llama Jesús. Ellos son hebreos, pero yo hablo español. Exacto. Pero después el Eterno puso en mi corazón, Claro. mirando, como dice usted, videos aquí, videos allá, empezó a inquietarme. Y entonces vino la revelación a mí. Y conocí a través de un estudio también que usted dio, que en ese tiempo precisamente, en los primeros tiempos, la J no estaba incluida dentro del paleo hebreo o dentro de las 22 letras del alefato hebreo. Miren cómo fue la etimología del nombre. Miren cómo fue la etimología del nombre. En primera instancia, los griegos que se acercaron al nombre identificaron la yod como una i. Correcto. Y para ellos en su cultura todos los nombres femeninos terminaban con a. Entonces ellos no podían entender cómo este redentor masculino iba a terminar su nombre con a, Yeshua. No. Pero sí usaban la i. Entonces ese i, Yeshua y Yeshua y Yeshua, porque era su i, la i sí la tenían clara, pero les afectaba la a al final, porque la a solamente en el concepto griego la utilizan los nombres femeninos. No hay un nombre masculino con a. No existe en la cultura griega, porque era determinada para el femenino. Entonces cambiaron la última A por una S, y eso les permitió familiarizarse con un nombre masculino, Jesús. Y le dijeron Jesús hasta el siglo XIV. Sí. Cuando se adoptó la letra J y entró el Jesús. Imagínate. Hasta el siglo XIV. Entonces, al escuchar esto, que eran todos sabemos que el juicio que le hicieron a Yeshua fue ilegal. Que lo vendieron de manera ilegal.
que lo acusaron falsamente. Todos sabemos que todo fue una farsa, los creyentes, ¿cierto? Estamos hablando de los creyentes. Aunque no lo hayan leído, lo han visto en la película. Todos sabemos. Y lloran y todo. Y lloramos, ¿no? Cuando yo vi, yo estaba pequeño, a mí me tocó ver Jesús de Nazaret. No, se llamaba El Mártir, era un mexicano. Yo estaba pequeñito, El Mártir o algo así. Eso fue una cosa impresionante como lloraba yo, de niño. Entonces, basado en todo eso, ahorita me enfrento al texto y con 4 grados de IQ me doy cuenta que ellos hablaban en hebreo, por lo tanto el nombre que prohibieron pronunciar era Yeshua. Sí, pero es que dicen de que Yeshua es en judío y que en español es en hebreo y que en español es Jesús, eso le dicen. Pero ¿cuándo se ha visto nombres traducidos? Eso no existe. Los nombres personales no se traducen. No se traducen. Su pasaporte, cuando usted vaya a la China, va a seguir siendo su mismo nombre. Exacto. Problema de ellos cómo lo irán a pronunciar, como nos pasó a nosotros aquí. Solamente he escuchado, porque mi apellido es bien raro para que lo puedan pronunciar en inglés. Yo soy de apellido Higuita. Y a mi hijo le dicen Jaigira. Jaigira. Pero solamente el entrenador de fútbol americano que lo conoce, que tiene una relación, y él es bien gringo, es Higuita. Él hace un esfuerzo por pronunciarlo bien. Exactamente, pastor. Nadie puede variar la pronunciación de un nombre en un idioma. Ese es su nombre. No se debe hacer, no es lo correcto. Pero hay quien lo hace, pero no es correcto. No, ya lo hicieron, aquí lo tenemos. Ya aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué es de pronto el modelo profético que aceptamos? Porque pudiera ser que el modelo profético de llamarlo Jesús sea lo mismo que le pasó a José. Cuando José entró Joseph, porque tampoco es José, sería Joseph entró en Egipto y llegó a la posición que llegó, le cambiaron el nombre. Sanat Panea. Con ese nombre vivió entre los gentiles. Con ese nombre salvó a las naciones gentiles, incluyendo su pueblo. Y cuando su pueblo llegó, que iba a morir de hambre, él se le reveló. Así es. Y le dijo, yo soy José. Entonces, Es como está pasando ahora. es lo que está pasando ahora. Wow. Como yo tengo identidad, ahora estoy reconociendo a ese Sanat Panea Así es. que me sació en mi necesidad y salvó mi vida, pero ahora él me está diciendo, yo soy Yeshua. Amén. Amén. El que te salvó. Ahora, el problema aquí en el 18 es el siguiente. El entender el 18 es interesante, pero es un peligro si yo, después de haberte mostrado esto, no recibes la información, porque mira lo que dice el 12. El 12. Y la salvación no está en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Así O es. sea, Yeshua. Yeshua. Tú no puedes decir Jesús. Entonces, cuando vienen los hermanos que se bautizaron en el nombre de Jesús, que son los más acercados a la realidad,
Delicado a aquellos que están bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Delicado. Pero aquellos que todavía están pensando, no, pero yo fui bautizado en el nombre de Jesús. Amado, debe ser en el nombre de Yeshua. Debe de ser, tienes que hacer corrección, tienes que hacer tikkun. Y cada uno de nosotros debe firmar. Porque en Hechos 22:16 dice que cada uno lo debe pronunciar. Exacto. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sumérgete y lava tus pecados invocando su nombre. Tú lo tienes que invocar. Amén. Ajá. Yo mire el modelo evangelístico mío. Mire, esta charla, en vez de ser Base y fundamento, se volvió evangelística. Sí, señor. Primero. Sí, sí. Pero mire el concepto evangelístico que me habían enseñado a mí. Presentar a Jesús como tu único Salvador. Ajá. Hacerte caer en cuenta que eres un pecador. Que es la cosa más ridícula, perdone que lo diga, que puede uno estar enseñando en el cristianismo. Todas las semanas. Decirle a las personas que son pecadoras, sabiendo que esas mismas personas les decimos que la ley está abolida. Exactamente. Entonces, no hay congruencia. ¿Cómo yo le voy a decir a un pueblo que es pecador si yo creo y enseño que la ley fue abolida? Entonces no hay pecadores, porque no hay ley. Exacto. Claro. Primera de Juan 3:4 dice: porque pecado es transgresión a la ley. Ellos no están así. Entonces, ¿por qué le vas a decir a un pueblo que son pecadores si tú crees y enseñas que ya la ley está abolida? Ya los mandamientos no hay que guardarlos, entonces no pecan. Anarquía total. Un modelo de anarquía juiciosa. Yeah. Son anarquistas pero juiciosos. Okay. Sí, sí. Sí, es una anarquía juiciosa, o sea, entonces no tiene sentido. El modelo de evangelismo que yo manejaba antes no tenía sentido, porque no tengo autoridad de llamarte pecador si yo mismo te estoy diciendo que ya la ley fue abolida, los mandamientos ya no hay que guardarlos. Al revés, lo que hay que decirle es que son salvos. Ahora, después de eso lo invitamos a que abra su corazón y acepte a Jesús como su Señor y su único Salvador. Que siga pecando. Oído. Y lo invitamos a que haga una oración. Y no le voy a poner problema a la oración de fe, no. Vamos a decir que la oración de fe es una proclamación legal que hace el creyente. Y ahí empezó, porque yo empecé así. Todos comenzamos así. Es un pacto verbal. Eso es un pacto verbal, yo lo acepto. Tiene legalidad, yo me comprometí. Pero el problema es cuando el ministro dice que por decir esa oración ya le salva. Ahí es donde está el problema. Ahí es que está el problema. El problema no está en el creyente que en ese momento en su fe hace la oración, porque quebrantado la hacemos. El momento es crucial en nuestras vidas. Y yo acepto la legalidad de esa oración de fe para decir, y aquí me empecé a acercar al Señor. Pero no me digas como ministro que en ese momento yo soy salvo y recibo la salvación. Eso es irresponsabilidad. No conocen las escrituras. Porque dice la escritura, y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Falta llevarlo a las aguas. Falta llevarlo a las aguas. Después de que pase por las aguas, hombre, nos podríamos sentar a mirar si sí existe el proceso de salvación correcto. ¿Por qué? Porque hacemos la oración. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Pregunta, ¿esa persona se está arrepintiendo sabiendo que el que lo está guiando es el otro?
No, esa persona no ha encontrado el arrepentimiento. Y él se lo hace. Eso surge y viene de lo alto, pero él está haciendo lo que le dice el ministro. Correcto. A ver, cierra tus ojos. Repite conmigo. Señor Jesús, yo me arrepiento. No se está arrepintiendo. Exacto. Él está teniendo un momento de remordimiento. O muchos lo hacen por compromiso con el pastor. Que les está Exacto. diciendo, O con el que lo invitó, que en el momento en que uno está así como tambaleando, yo quería hacer uno así. Hágame. Ajá, ya pasé. Repita. Y le tocó salir. Y le tocó salir. Sí, es cierto. Pero es la verdad. Entonces, ¿qué es lo importante en este tiempo? Evaluar las cosas de manera objetiva, sin sentimentalismos, porque la gente es muy sentimental. O sea, si la gente de hoy tan sentimental hubiese estado al frente cuando estaban azotando a Yeshua, yo creo que se hubieran muerto de un paro cardíaco. Yo me hubiera muerto. ¿Ah? Yo me hubiera muerto. Por eso, porque nos enseñaron a ser sentimentales. Ajá. Pero ahí ninguno dice, y la mamá viendo el sufrimiento murió de un paro cardíaco. No. Había una realidad que se estaba viviendo, pero ahorita el creyente no vive esas realidades. No le enseñan a vivir las realidades. Todo es un modelo de confort, de belleza, de cosas buenas, de bendición. No. Han habido momentos muy trágicos en la Escritura donde la gente ha mostrado un calibre de soportar el sufrimiento y las cosas difíciles de manera fuerte. Entonces, yo le doy gracias al Padre cuando yo entendí todo eso. Porque yo he querido decirle a todos aquellos que traen el Evangelio que les falta algo. Algunos me han escuchado, la mayoría no. Pero son más los que cada día llegan que los que están diciendo que no. O sea, la congregación no se sostiene con los que dicen que no. La congregación se sostiene con los que dijeron que sí. Por lo tanto, son más los que dicen que sí. Preparémonos para ese propósito. Seamos celosos de mostrarnos como un pueblo que tiene identidad hebrea, identidad israelita. Y explicarle a los hermanos, vamos a mirar la Escritura y vamos a hacer una evaluación de lo que tú has creído. Amén. Sí. Al menos toquemos el primer punto del día de hoy, por favor. Como punto importante, y lo dejo como el preámbulo para la siguiente clase, es el hecho de que nosotros establecemos en primera instancia a un Elohim único, el Shema. Elohim es uno y único, Yahweh es uno y único. Para un israelita no existen dos Elohim, no existen. Solo hay un Elohim. Para la mente de un israelita solo hay un Dios, no más. Por eso, cuando Yeshua fue increpado en Marcos 12:28, porque tenemos que partir de las palabras de Yeshua siempre. Yeshua es la mejor fuente de consulta en la Escritura. Lo que Yeshua no le puso problema en la Escritura, no le ponga problema a usted. Claro. Si Yeshua no le puso problema a algo, ¿para qué usted le va a poner problema? Quería decir que estaba bien, pero a todo lo que él lo vio que estaban haciendo mal, él le puso problema. En el 12:28 dijo, uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que le respondió bien, se le acercó y le preguntó,
Aquí en la versión textual dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En la textual. Pero en la mayoría de versiones, ¿cómo dice la tuya, hermano Miguel? Dice, ¿qué mandamiento es el primero de todos? ¿Qué mandamiento es el primero de todos? ¿Cómo dice la versión tuya, La amado? Reina Valera, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Primer y gran ¿Cuál es el primer? ¿Cómo dice ya? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Ah, el primer y gran mandamiento. Entonces miren qué tremendo. Miren qué tremendo. Partamos de la respuesta de Yeshua. Si Yeshua dice que el primer mandamiento es en el versículo 29. 29, Shema. respondió Yeshua, el primero, ya llegaron los hermanos de Chicago, perdón, amor, ya llegaron los hermanos. Mándame la dirección por favor para llegar ahí. Gracias. Tenemos visita de 15 hermanos de Chicago a hacer tevilá aquí, a pasar una semana con nosotros. Entonces hay como 5 carros allá en el aeropuerto recorriendo. Bueno, entonces aquí viene una respuesta bien interesante. Mira lo que dice Yeshua. Yeshua, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Esa es la respuesta de Yeshua. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si a él le preguntan que ese es el primer mandamiento y él lo contesta de esa manera, ¿por qué todos los cristianos evangélicos tienen como cliché amar a Dios sobre todas las cosas? Podrán decir, no es por lo que continúa después de esas palabras, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, pero tampoco dice amar a Dios sobre todas las cosas. Así es. Tampoco dice así. Entonces, si usted le pregunta a un cristiano, y el cristiano evangélico te dice, el primer mandamiento es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, está perfecto, lo acepto entonces. Pero todos contestan amar a Dios sobre todas las cosas. Palabras que no están escritas en esa sintaxis en la escritura. No están escritas. Y se nos quedó como un cliché religioso. Y ahí es donde hay que romper los clichés religiosos. Cuando uno rompe un primer cliché, créanme que va a seguir rompiendo. Pastor, y es tremendo cuando uno tiene que mencionar la palabra cristiano, porque el problema es que de ahí es que venimos, eso es lo que todo el mundo conoce, y cuando vamos a corregir el pueblo, a mí se me hace bien difícil decir, entonces tengo que estar bien consciente y venimos de la tradición, de la religión tradicional, porque si les digo, en el cristianismo nos enseñan, o sea, es como si ¿verdad? Le pusieran un cable eléctrico. Entonces, uno que lleva estudiando, porque uno lleva estudiando, entonces quiere enseñarle al pueblo, a su pueblo, ¿verdad? Y eso me llaman por teléfono y no quieren que yo diga, es difícil. Sí, amada pastora, bienvenida a las raíces hebreas. Sí, yo sé. Siempre pasamos por ese proceso, creo que todos. Sí. Primero, Pero ¿cómo podemos enseñarle a los líderes No. Amada, porque los líderes le exigen a uno eso? el proceso, No mencione, no diga. si yo hago un inventario cuando yo era pastor cristiano regular, tradicional, a un pastor hoy en raíces hebreas, en Torah, en mandamiento, en fiestas,
los resultados son idénticos. Son idénticos, así seas vendedor, tus discípulos y los vendedores mejores que tengas les enseñas y después se van con la competencia. No importa, no importa lo que tú enseñes, unos se van a quedar contigo, otros se van a ir. Siempre va a ser así. No es porque enseñes Torah, no es porque enseñes cristianismo, no es porque enseñes judío-mesianismo o seas vendedor y le enseñes a vender a otro. Siempre pasa eso. Nosotros como líderes lo único que hacemos es escarbar y escarbar y escarbar bultos y bultos de tierra hasta que aparece una pepita preciosa. Entonces yo no me canso de escarbar hasta que encuentro esas pepitas preciosas. No se canse de escarbar para que en su momento, cada vez, cuando yo empiezo a tener un discípulo de esos leales, fieles, bondadosos, que siempre está ahí, yo me gozo. O sea, se me van las lágrimas de los 20 que se fueron porque no les gustó mi camisa. ¿Usted por qué tiene que usar esa camisa en chaval? O no me gusta porque usa gorra los miércoles. ¿Por qué se deja la barba tan cortica? Siempre van a buscar un pretexto para decirte no me gustas. Sí. Punto. No me gusta. Deberíamos tener más carácter y actuar y decir, pastor, mira, sabes que yo te agradezco mucho, yo he entendido buenas cosas aquí, pero yo creo que mi lugar no es este. Ajá, no me gusta. Es más, yo le he tenido que decir a algunos hermanos, yo creo que este lugar no es tuyo. Yo se lo he dicho. Yo he tenido el privilegio de mandarlos para otro lado y seguimos siendo buenos hermanos. Seguimos siendo buenos. Yo creo que este no es tu lugar. Hasta me lo ha mandado para acá. Sí, no, yo no tengo problema porque ¿qué es lo que me interesa a mí? Que el hermano no pierda su tiempo ni me van a perder a mí. Claro. Yo tuve un líder muy especial en California. Hace poquito lo saludé por internet porque me dio alegría verlo. Él empezó a tener una connotación distinta de un modelo de enseñanza que no sé dónde lo recibió. Él lo recibió y trató de que nosotros en EMC lo adoptáramos. Y nosotros empezamos a hablar con los pastores, indagar en la escritura. No es viable. Eso lo aprendió de tal línea de pensamiento. Entonces nos sentamos con él, bueno, por teléfono y le dijimos, amado, mira, no, definitivamente no. Mira la respuesta tan inteligente, por eso lo amo, lo respeto y donde lo vea lo saludo. Y yo, ¿sabes qué, pastor? Tú tienes toda la razón. Cuando yo llegué a MC, esa casa ya estaba decorada. Y yo debo respetar la decoración de esa casa. Yo no tengo por qué llegar a cambiarte lo que Dios te dio a ti. Yo prefiero retirarme y buscar un lugar donde yo me acoplo a lo que yo quiero, pero yo no quiero ir en contra de lo que tú haces. Eso debe de ser. Si nosotros llevamos años estableciendo el ministerio y llega un recién aparecido amado, porque lo amamos, porque cuando llegan los amamos mucho, y a los 8 días ya no, la alabanza así no, por favor, o los que llegan y, ay, pero yo me acuerdo que en la iglesia anterior lo hacíamos así, porque no hay que vaya, hermano. Hermano, que dice allá, porque usted le gusta. Y empiezan a recordarle a uno el pastor de ellos, porque lo hace así, porque lo dice de tal manera. Uy, ay, Dios mío. Entonces, ¿qué es lo más importante nosotros en este tiempo? Darnos cuenta con mucha facilidad de la cantidad de gente que Dios no le habla. Sí. Correcto. Eso es lo que demuestra es eso, que Dios no te habló. Tu actitud me demuestra que Dios no te habló. Cuando viniste, no, Dios me puso en este lugar, Dios me trajo. Sí. No, Dios no te habló. Mentira, Dios no le habló. Porque si Dios te trajo, estarías aquí, perseverando aquí, preguntando por qué no encajas aquí. Ay, si tú me trajiste a este lugar, muéstrame por qué yo no encajo, qué actitud tengo yo que no me permite relacionarme con estos 800 que hay. La iglesia hay como 200.
Y él se siente raro porque no se hacen las cosas como él quiere. Y es tan egoísta que dice que los 200 está mal, porque las cosas deben de hacer como yo pienso. ¿Será que no es al revés más bien? Espérate un momentico, llegamos a un lugar es acoplarnos, a aprender. Quizás no estoy de acuerdo en todo, pero me ajusto a una comunidad, vivir en comunidad. Entonces, yo creo que no te debes preocupar, amada pastora, no te debes preocupar. Tú ya tienes cancha en eso. Tú simplemente enseña, exhorta, imparte, vuelve a enseñar, vuelve a exhortar, vuelve a impartir, que la palabra nunca regresará vacía. Amén. Amén. Nunca. Amén. Amén. Hace poco fue a mi casa un hermano que yo lo bauticé hace muchos años, aún en el cristianismo, y se fue de mi lado antes de que recibiéramos raíces hebreas. Pero el trabajo que se hizo en él hasta el día de hoy ha dado fruto. Está en otra iglesia cristiana, él sabe que nosotros guardamos Shabbat y me pregunta cosas, pero él no quiere esto. Pero lo que se le sembró en esa época, ahí está dando resultados en otra iglesia. No es su tiempo. Y no les importa ni siquiera ver la bendición que el Padre ha traído. No lo evalúan, no. Yo sigo en lo mío. Entonces, no te preocupes por eso, amado pastor. Sigue adelante, que yo sé que el Padre tiene las personas correctas. Entonces, Amén. creemos en que Yud-Heh-Vah-Heh es el único Elohim de Israel. Amén. No existen dos Elohim. Y Yeshua mismo lo estableció cuando contestó: oye, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Basado en esa premisa, tenemos la segunda premisa, que aquí es donde chocamos. La primera me dice que creemos que Yud-Heh-Vah-Heh es el único Elohim de Israel, ¿cierto? Y la segunda dice que creemos que Yeshua es el Mesías Salvador de Israel. ¿Por qué chocamos, pastor? Porque aquí es donde viene la gran definición. Entonces, ¿Yeshua es Yud-Heh-Vah-Heh o Yeshua no es Yud-Heh-Vah-Heh? Sí. Punto. Punto. Si no hay Yud-Heh-Vah-Heh y tú me dices que es divino, tienes un problema. Porque no pueden haber dos divinos en Israel. Es un solo divino. Y si tú me dices, es el Mesías de Israel, pero no es divino, entonces es hombre. Y tienes también problemas en el concepto. Nosotros creemos que Yeshua, que es el nombre correcto, que significa salvación, es la palabra del Elohim hecho carne. Él es la imagen visible del Dios invisible. Afirmamos su deidad, afirmamos su nacimiento virginal, su muerte y su resurrección. Y ojo con este nacimiento virginal que hoy en las raíces hebreas está siendo cuestionado. Correcto. ¿Ok? Hoy yo digo raíces hebreas porque se presentan como de raíces hebreas. Se presentan como pero no son raíces hebreas. Se presentan como de raíces hebreas y enseñan que Yeshua no nació de manera virginal, sino que José metió mano, como dicen los boricuas. Metió mano. Metió mano ahí. Él metió mano. Creemos en su muerte y en su resurrección. Y aquí viene algo importante, amada pastora. Tenemos que tener cuidado porque cuando entramos en Torah le damos más prelación a Pesach y no a la resurrección. Nos hemos dado cuenta por estadística básica. Hacemos la cena de Pesach, la muerte, y llegan 400. Y celebramos Rechi Omer, que es el primer manojo de cebada mecido, que es la resurrección, y aparecen 30, 40. Ah, verdad, sí.
Y se supone que para nosotros lo más importante no es Y su la resurrección. resurrección, porque así resurrección. No estamos teniendo. Entonces, entran en este conocimiento, entran en el concepto de la fiesta y se les olvidó que lo más importante para nosotros, que estamos adentro gracias a su muerte, pero fue firmada con su resurrección. Si Él se muere y no resucita, empaque y vamos. No nos podemos casar. No nos podríamos casar. Va a nacer nuestra fe. Este año voy a hacer una estadística específica en la congregación. El que vaya a la cena y no vaya a Rechiomer, esa persona no va al próximo peso. Está bueno. Tú no entendiste que nosotros glorificamos y exaltamos su resurrección. Tú no has entendido eso. Te gusta celebrar la muerte. Entonces estás como cuando íbamos a los pueblos y nos pegamos de cualquier velorio. Para comer. ¿Para comer? No. La resurrección, para nosotros la resurrección tiene que ser un momento de gran exaltación. Amén, amén, amén. Muy importante eso. Amén. Creemos que volverá para juzgar al mundo. Ojo, creemos que volverá. Porque nosotros tenemos la convicción de que Él vino y resucitó dentro de Amén. nosotros. Y establecerá reinado milenial. Creemos que Yeshua, siendo la imagen visible del Padre invisible, está presente como creador desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. 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 Tercero, y aquí se reafirma la pregunta que se hizo ahorita, amada pastora, creemos que Yeshua es la única provisión de expiación. No hay otra forma para expiar el pecado. Yeshua mismo. Creemos que Yeshua es el Cordero de Yud Heh Vah Heh, como dijo Yohanan el Inmersor. He ahí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Aleluya. Confesamos que su sacrificio en el madero es la provisión de nuestra expiación que el Padre otorgó para perdón de los pecados. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Solo a través de Él se llega al pleno conocimiento del Padre. Amén. Amén. Cuarto, creemos que la salvación, oído, la salvación, es solamente por gracia. Amén. Y la gracia es un indulto. Escúchenme bien, Así es. porque con esto termino. O sea que es indulto. Indulto es la cláusula legal que una carta magna de un país le otorga al presidente la máxima autoridad para perdonarle la vida a un condenado. Escúchenme bien. Indulto es una cláusula legal de la Carta Magna de los países que le otorgan a una autoridad o a la autoridad principal, el presidente, perdonarle la vida a un condenado a muerte. Eso se llama indulto. Por lo tanto, si nosotros somos salvos por gracia, nosotros fuimos indultados. Por lo tanto, la gracia es una cláusula de la ley. Wow. That's right.
Nosotros no podemos decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Debemos entender que la gracia está bajo la ley. Regresamos a la ley. Pertenece Por la a la ley. gracia regresamos a la Por ley. la gracia Regresamos a la ley, porque lo primero que se nos expidió por ley fue un indulto. Amén. Aleluya. Que no se nos podía dar si no había ley. Mira qué tremendo es manejarlo desde el concepto correcto. Es decir, antes de yo conocer la Torá, yo no era pecador, porque yo no conocía que era el mandamiento. La Torá me muestra el pecado y ahí entiendo lo que es el pecado. Esta gracia tiene que ser bien entendida desde la perspectiva personal y colectiva. Porque de manera personal, Él derrama esa gracia sobre mi vida para yo tener una oportunidad. Pero esta gracia corporativa por el pueblo la tenemos que visualizar desde la perspectiva histórica, cuando el pueblo perdió los atributos, las bendiciones, los pactos, las bondades que tenía con el Eterno por haber sido pecado. Por cuanto el pueblo pecó, fue destituido de un lugar. Entonces, desde dos perspectivas vemos la gracia. La gracia sobre el colectivo de Israel como pueblo y la gracia individual que derrama sobre cada uno de nosotros cuando nos injerta de manera misericordiosa, bondadosa, por amor. Pastor, pero y por esa misma razón es que si una persona falla después de haber recibido la gracia y comete un pecado digno de muerte, pues perdió la gracia. Siempre y cuando estuviese entrenado en ella. Porque yo me puedo convertir correctamente hoy, pero no conozco toda la Torá. Por eso fue la discusión en Hechos capítulo 15. ¿Qué es lo que primero le debemos exigir a los recién convertidos? ¿No? Exigirles que no coman nada sacrificado a los ídolos, que se abstengan de fornicación, de animales ahogados y de sangre. Eso fue lo primero, porque hay un proceso de conocimiento, hay un proceso de cómo se hacen las cosas y qué es mandamiento y qué no. Entonces vamos a suponer que esa persona, por X o Y razón, le sacaron la rabia, cayó en una ira y mató a uno. Pero él no conocía bien esas leyes, él no supo controlarlo. Habría que analizarlo, por eso el Beit Din o el Sanedrín era tan importante, porque se juzgaba todo eso. Entra un juicio, ¿usted por qué lo hizo? ¿Usted no conoce la ley? No conocía esa ley, yo me convertí a ese tal. Entonces, aquí empieza un proceso. ¿Ok? Entonces, la salvación tendríamos que verla de alguna manera especial, porque es que ese concepto de que la salvación se pierde, y con esto termino. Miremos a ver si ¿se ve? Sí. La salvación se da acá. Salvación. Pero nosotros vemos en toda la escritura que cuando se habla de salvación siempre está proyectada en futuro. Serás salvo. Porque la salvación es un proceso que termina aquí. ¿Cuándo termina la salvación? ¿Ah? Partamos con el Señor. Cuando venga el Mesías, ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama ese acto? La boda del Cordero, se puede decir. No, el acto mismo cuando Él venga, ¿cómo se llama? El día del juicio. Redención final. Ok. La redención tiene que ver con que se te entrega un cuerpo glorificado. La salvación termina con la redención. La redención. La redención es... ¿Está saliendo un poquito de agua? ¿Me prestan un trapito para limpiarla, por favor? Ahí, pastor, ahí una servilleta. Saltó el... La pastora se maldió para esta camisa.
¿Qué constancia? Ah. Mira que yo le doy la talla. Póngale hueso y nada cuando llegue. Entonces, la salvación es un proceso. Comienza acá con algo que se llama Hechos 2:38. Teshuvah, Tevilá y Ruach. ¿Ok? Así empieza la salvación. Y de aquí para acá, como mujer adúltera, el Mesías nos dice, vete y no peques más. Y entramos a conocer Primera de Juan 3:4. Porque pecado es transgresión a la ley. Por lo tanto, todo este recorrido es obedeciendo los mandamientos de Dios. Obedeciendo los mandamientos. Lógico que primero los estudiamos, los vamos conociendo, vamos aprendiendo cómo se guardan y cada día los guardamos con mayor alegría porque entendemos Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es tan básico. Hay frasecitas. Santos Delgado, el pastor de jóvenes, decía la semana pasada, tráiganme a un erudito que me explique la palabra perpetuo. No lo necesitas porque perpetuo es perpetuo. No hay teología que rompa la palabra perpetuo, eterno. Mandamiento perpetuo, mandamiento perpetuo, mandamiento perpetuo. ¿Ok? Entonces, el concepto de perder la salvación se da por una frase que dice la Escritura, practicar el pecado, no por pecar. Nosotros no perdemos la salvación por pecar. Nosotros perdemos la salvación por practicar el pecado. Practicar el pecado. Cuando usted practica un pecado, se rompió ese concepto de salvación. Porque usted conociendo, usted sigue haciendo lo mismo. Usted sabiendo, sigue haciendo lo mismo. Cuando usted cae, abogado tenemos para con el Padre. Padre, perdóname. La situación me llevó a eso. Perdóname, Padre, porque tú sabes que yo te tengo. Eso no vuelve a pasar, Padre. Guárdame, cuídame, fortaléceme en esta área. Eso no vuelve a pasar, Padre. Pero a mí me gusta. A mí me gusta. Ahí no hay conciencia absolutamente espiritual de nada. Esa persona ni siquiera está caminando el camino de la salvación. Está practicando el pecado. No busca la ayuda. Solo mira, me está pasando esto. Estoy cayendo en esta situación. Padre, ve eso. ¿Ves? Nadie puede decir, no, es que yo soy salvo. El único día que podemos decir salvos es cuando, ay, mira, ay, no me duelen los besos. Mira, amado. No, ese era el concepto, porque de esa manera, salvación por tal es subjetiva o sujeta a eso, sujeta a, si practicas el pecado, ya tú mismo puedes decir que no estás en ese camino, solo tienes salvación, aunque aceptaste el Mashiach, aunque hiciste Tevilá, aunque hiciste todo lo anterior. Ahora bien, en el concepto o en el caso de una persona que tiene un problema de adicción, hablamos de adicciones fuertes, no solo de alcohol, hablamos de adicciones sexuales o adicciones que llevan
a pecados más allá. Entonces ahí es donde yo tengo problemas en entender el concepto, porque esta persona está haciendo algo donde ya es adicto, y eso toma un proceso de clean para limpiar todo eso, que eso no es que está practicando el pecado, es que se deleite en el pecado. Sí. Y está metido ahí Ahora, hay un versículo donde yo he en visto el Santiago. problema. Sí. Ajá, Por ejemplo, una persona adicta, ajá, vamos a decirlo, a un fármaco, ajá. y lleva años en eso, pero él quiere un cambio, claro, su carne le está pidiendo, Ya. ¿ok? Se ora por él, empieza la manifestación y se le hace liberación, pero a los 8 días vuelve y se logra. ¿Fue el demonio? Fue él. No fue, él No quería. creo. ¿Por La qué? persona que decidió hacerlo. Porque en su carne hay residuos del químico Ajá. que lo desesperan y lo llevan nuevamente a entonces volver a llamar al de la liberación para que vuelva y lo libere. Yo creo que no sé. Eso no es cuestión de liberación, eso es cuestión ahora de entrar en un proceso de desintoxicación. Ahorita todos lo quieren arreglar a punta de oración de liberación. Sí. Hay cositas que no se arreglan así. Y quieren pasar a todo el mundo con liberación. Sí. Y no siempre Y si es usted no pasa necesario. por liberación, entonces es que usted está muy enfermo. Ajá. Pastor, y ese versículo que dice en Santiago, que el que practica el pecado es el diablo, lo dice así. Sí, pero usted lo está dando desde una perspectiva de un Ajá. hombre que conoce la escritura, que sabe esto y lo vieron caminando bien. Y de un momento a otro le importó y empieza, claro, el demonio, a ese sí, tienen que dar liberación así. Le abrió las puertas y le pertenece. Claro, el que abre la puerta. Bueno, dejamos ahí, vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre por esta hora. Por favor, el que esté tomando nota, recuérdeme que quedé en el punto 4 de la gracia. Démosle gracias al Padre Celestial por este tiempo, en el nombre de Yeshua. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Yeshua, bendecimos tu nombre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Rey eterno, y te pedimos que nuestras palabras sean una semilla poderosa que se siembra en el corazón de aquellos que tú estás llamando, de aquellos que están inquietos y que tienen hambre de la verdad y que tú los estás liberando del sistema religioso moderno, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Rey. Te pedimos una bendición especial sobre todos los ministerios de la casa de Israel, mi Dios, que están predicando un mensaje ajustado a la escritura, bajo los modelos de pensamiento hebreos correctos, Rey eterno, y que están permitiendo que el pueblo del Eterno vuelva a la obediencia al mandamiento, Rey. Una bendición muy especial te pido sobre esta casa, Primicias Ministry, aquí en Hialeah Gardens, en la ciudad de Miami, Rey eterno, sobre los pastores y líderes de este ministerio, sobre cada hermano y cada familia que se congrega en este lugar, Rey. Sé tú trayéndolos del norte, del sur, del este, del oeste, Rey. Establece una casa de poder, de obediencia, una casa de libertad en esta zona de la ciudad, Padre, que tanto lo necesita. Te damos gracias, Rey eterno, en el precioso y poderoso nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Y amén.